Buenas tardes, queridos amigos. Les damos la bienvenida a un día más de nuestro devocional Lámpara a nuestros pies. Estamos hoy en el devocional del día 1 de marzo, nuestro día 121 de este devocional que programamos para este año. Queremos iniciar este devocional con una pequeña oración. Entonces, ahí donde están, quiero motivarlos a que inclinen su rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, Señor, en esta hora, Padre Santo, colocamos delante de ti nuestras vidas, la vida, Señor, de cada persona que se ha de unir con nosotros en este devocional, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que mientras lo hacemos, mientras leemos, Señor, tu mismo Espíritu sea hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que no sea simplemente algo que hagamos de forma mecánica, sino que ocurra algo en nuestra vida, Señor, que tu palabra hoy sea luz a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, alúmbranos, Dios, y haznos entender lo que tú quieres que hagamos, aún cosas que de pronto están mal en nuestra vida y que necesitan ser cambiadas. Te entregamos este devocional y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sin Amén. más preámbulo, vamos a iniciar nuestro devocional con el libro de Hechos, capítulo 14, para lo cual mi amiga María Eugenia nos va a estar compartiendo. Bueno, voy a estar leyendo Hechos 14 y dice, aconteció en Ícono que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se le hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, ya toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre ofrecer querían sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os, conver- os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad
y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fueron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y construyeron ancianos en cada iglesia y constituyeron, perdón, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con sus discípulos. Amén. Bueno, a mí esta palabra me enseña cómo el corazón de Pablo estaba absolutamente entregado al Señor, y cómo tenía como cimentado totalmente, no había lugar a dudas de cómo ese varón que había perseguido cristianos había tenido un tomar otro camino. Él había podido ser tibio, él había podido recibir todos esos regalos, él había podido ser alabado, como de pronto en nuestro egocentrismo queremos Ujú. hacerlo, es nuestra naturaleza, pero él prefirió, después de haber sido tan eh, eh, prefirió ser apedreado, ser vituperado, prefirió ser despreciado por defender la verdad que lo había conocido. Todos anhelamos un encuentro como el que tuvo Pablo. Yo lo anhelo, yo pienso que cada vez que leemos eso y ver cómo el corazón de Pablo estaba tan entregado al Señor, nosotros lo anhelamos. Y en esta mañana solamente les quiero decir que Pablo no paró. A pesar de ser apedreado, no se fue y dijo, ay, me apedrearon porque prediqué la palabra y se sintió triste, sino que en medio de todo, él seguía haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. La reflexión que yo dejo en esta mañana es que de verdad el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. No lo dudemos. Eso Súper. no se martica, ¿qué más? Bueno, Marita, a mí igualmente Dios me habló de parte de lo que es una conversión genuina, o sea, cuando definitivamente nosotros entendemos lo que Dios hizo por nosotros, la forma de ver las dificultades cambia. O sea, para Pablo era un privilegio, y es más, llega y comienza a dar es muy buenas noticias de lo que había ocurrido, y nunca se quejó, jamás dijo todas las cosas que había tenido que vivir, sino que aun cuando lo apedrearon dice que se limpió sus vestiduras, se volvió a parar y volvió a seguir. Y es como Dios diciéndonos que nuestra mentalidad también debe cambiar, y debemos dejar de pronto de mirar las cosas que nos han detenido, y simplemente tener esa actitud que tuvo Pablo, pero también entendiendo que muchas veces habrá en este proceso de seguir a Dios, habrá mucha gente que no va a entender lo que nosotros predicamos, quiénes somos. Vamos a tener gente que nos va a rechazar, igual que pasó en Listra, en Iconio, perdón. Luego entran a Listra y simplemente habrá gente que va a querer va a usar el diablo para probar nuestra humildad, y nosotros nunca, por más que Dios haga cosas sobrenaturales con nuestra vida, jamás debemos permitir que el orgullo se entrone. Siempre debemos permanecer humildes por más que Dios nos levante, entendiendo que la gloria es de Dios. ¿Listo? Bueno, Amén. vamos a Marta, continuar gracias. con nuestro devocional, con el siguiente texto que está en el libro de Josué. Entonces, vamos a continuar la lectura del libro de Josué capítulo 22, que dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gadaitas
y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved regreso a vuestras tierras, a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés había dado posesión a Moisés en Basán, más a la otra mitad dio Josué herencia entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Galaad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de gran apariencia, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Y si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebelaréis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová vuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Sera, la prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, al mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos,
¿qué tenéis vosotros contra Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sean un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el sacrificio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir. Entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés, el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello, y le dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, en la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron respuesta y el asunto parecía bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová Dios es Dios, perdón. Listo. Parece un pequeño tarabalenguas este texto, pero personalmente pienso que Dios me hablaba algo y es siempre que Dios nos quiere llevar a todos a nosotros de victoria en victoria, pero lo que Él siempre nos ha pedido es lo mismo que veíamos ahorita en el pasaje anterior, y es siempre mantener ese corazón fiel ante Dios, siempre ser humildes, nunca apartarnos de Dios, porque lo único que Dios siempre ha demandado de nosotros es esa fidelidad. Eh, Igual que de pronto en un hogar, lo único que puede realmente destruir un matrimonio es la infidelidad. Pasa exactamente con Dios. La infidelidad es algo que Dios no está dispuesto a permitir. Tanto que los mismos ejemplos que colocaban ellos mostraban cómo las veces anteriores en que el pueblo había sido rebelde, Dios había permitido que viniera destrucción sobre ellos. Pero digamos que en este pasaje me encantó algo, y es que siento que el pueblo en este punto había llegado a un punto de madurez donde había venido un temor a Dios, un temor, no el temor de miedo, sino el temor reverente que entiende lo grande que es su Dios, lo especial que es, lo hermoso que es en lo que nos quiere dar, pero también lo celoso que es con nosotros. Y también yo pienso que Dios me hablaba de la actitud que nosotros tenemos que tener como pueblo, de guardarnos en santidad y no permitir que ninguno de nosotros caiga. Y ellos bien pudieron ir y de una vez atacarlos, pero no hicieron eso. Lo primero que hicieron fue ir y tratar de entender qué era lo que estaba pasando y hacerlos convenir del asunto si estaban equivocados.
y no ir de pronto a causar guerras, pero sí buscando siempre entre unos y otros mantener la santidad, porque una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Y pienso que es un llamado que siento que Dios nos hace a que nosotros estemos orando los unos por los otros y guardando el corazón de cada persona de nuestra casa, de nuestro grupo, de nuestra familia, no solamente física, sino también espiritual, de que no estemos permitiendo que se abra una brecha donde venga la maldición, porque lo único que él decía y siempre desde el inicio les dijo, ya ustedes son prósperos, ya tienen la tierra, yo les doy toda la bendición, solamente demando una cosa de ustedes y es que siempre permanezcan fiel a Dios, que no se dejen apartar en pos de otros dioses. Y vemos que ellos tomaron en serio, por lo menos en esta parte del texto, en esta parte de las escrituras, ellos lo entendieron y comenzaron a guardarlo y pienso que debería ser el principio que nosotros deberíamos tener toda nuestra vida. Marita, no sé Dios qué te inquietó a ti a través de este texto. Pues me reiteró lo que yo pensaba de Fines, que Fines era una persona con un carácter absolutamente bien formado y fácilmente tomaba decisiones sabias. O sea, Ujú. no enredaba las cosas, sino que más bien de una vez lanzó un juicio justo y donde buscaba también que hubiera paz en su pueblo, ¿no? Me reiteró lo que siempre, el concepto que tenemos definido. Súper. Bueno, Lindo. vamos a continuar con el último texto del devocional de hoy, que está en el libro de Josué, perdón, de Job, capítulo 31. Perdón que me dio hipo. Dice, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué herencia al omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No veis los caminos y cuento todos mis pasos? Si anduve con mentira y mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conoceré mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechado a la puerta de mi prójimo, muela para otra mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar a los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda si hubiera tenido en poco el derecho mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levante? Y cuando Él pregunte, ¿qué le respondería yo? ¿En qué el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él? ¿Y nos dispuso uno mismo en la matriz? Si si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no lo comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, como con un padre y desde el vientre de mi madre fue guía de la viuda, y si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, y si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que ayudaran a la puerta, mi espada se cae de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de mis riquezas
que se multiplicaron y de que mi mano hallase mucho, y si he mirado el sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, en esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregue el pecado mi lengua pidiendo maldición contra su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no sabe, quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas se abrían al caminante. Si encubrí cuando hombre mis transgresiones, escondiendo mi seno, en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diera que yo oyese? He aquí mi confianza es que el omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forma proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría delante de él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar del trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Tremendo pasaje. Pienso que, no sé, Marita, a ti, pero a mí, digamos que es una forma en la que como que Dios a uno lo exhorta, de poder tener esa tranquilidad que tenía Job para poder decir, me juzgue Dios, y se defendía en quién era él porque él sabía que él no había hecho absolutamente nada que el enemigo pudiera usar para juzgarlo. Simplemente él estaba en este punto defendiéndose quizás de ataques, de circunstancias, y debemos entender que muchas veces cuando nosotros estemos enfrentándonos a situaciones, el enemigo tratará de dañar nuestro corazón, de dañar nuestra vida, y que la única manera de poder salir íntegros de esto es teniendo una conciencia limpia. Y vemos cómo Job aquí habla de su integridad y de quién él era delante de Dios, de cómo el Señor lo había sanado, de cómo su confianza estaba puesta en él, al punto que le estaba diciendo, a pese de que me pasen cosas malas, si yo he hecho cosas como estas, que Dios mismo es el que lo ve, él no está negando quién es, él no está negando su confianza en Dios, ni lo veo que lo haga tampoco con altivez o con orgullo de venir a exaltarse de quién es, sino que tiene una certeza que aunque le están viniendo tiempos difíciles, él sabe que esto que está viniendo no es fruto de su mal obrar, y debemos entender, él dice, digamos que se me viene a la mente un pasaje que decía Pablo en el primer texto, y él dice que con muchos padecimientos tendremos que poder resistir. Y me hizo acordar un pasaje que dice que si el justo difícilmente se salva. Y cuando se refiere a eso, habla de las tribulaciones que muchas veces vamos a enfrentar, y que nos vengan y nos acusen porque nos quieran acusar, vaya y venga, pero que no sea porque nuestra conciencia nos acuse. Entonces pienso que es como, para mí es una exhortación de entender que debo mantenerme fiel a Dios, y que una manera de mantener la fidelidad a Dios es siendo íntegro en todos sus caminos. Y la integridad se ve en cómo me comporto yo con los demás, en cómo extiendo la mano de misericordia, cómo soy justo, aun con mis siervos, como dice él, en todo tiempo y en todo lugar. Pero el que yo sea intachable y el que yo haga las cosas bien, no va a implicar que no vengan y me lastimen y no vengan con falso juicio, pero sí debo tener mi conciencia tranquila y saber que si el enemigo se levantó contra mí, fue porque se quiso levantar, más no porque yo le haya dado pie. Esa fue como la parte que Dios me habló a mí. No sé, Marita, a ti, cuéntanos. Está sin volumen, Marita. Activa tu micrófono. Pues yo veía en esto, él es como, él pone su vida, pues como a la luz del Señor, como que él escudriña aún si de pronto cometió alguna cosita,
que él no lo tuvo, no fue voluntaria, porque fue un hombre bastante recto, Mm. eh, pues expuso ahí su vida. También veía como de pronto toda aquella ganas de defenderse que tuvo y de justificar su vida o justificarse ante el Señor, como que él dijo, no, santo, aquí estoy, escudriñame y pues como lo habíamos leído en capítulos pasados, como él de pronto se justificaba y recordaba glorias pasadas cuando lo adulaban, cuando ya en este momento él estaba desnudo ante el Señor y entregado a él como siempre lo estuvo, pero pienso que las pruebas ahí demuestra cómo las pruebas a uno nos llevan a un nivel diferente de fe. Y de O humildad. sea, como que ya él se quedó sin argumentos y dijo, Señor, aquí estoy, si en algo me equivoqué, si algo hice, si algo, aunque él fue justo, simplemente dale, haz conmigo lo que tú quieras. Súper. Bueno, Marita, vamos a finalizar leyendo la reflexión del día de hoy y haciendo una oración. Entonces vamos a continuar con esta reflexión que dice, piadoso. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. La purificación de nuestros corazones, perdónenme, verifico que esté leyendo el que tengo que leer. No, estoy equivocada. Perdónenme un segundo porque creo que estoy en el que no es. Este no me suena. Creo que me salté sin querer al día 2. Sí, Permítame. señora. Sí, señor, estoy en el día 2 específicamente. Menos mal que el señor aún no dije no, capítulo 15 nosotros no leímos hoy el 15, leímos el capítulo 1, capítulo 14. Listo, entonces 14. ahora sí dice piadoso. Vamos a leer este. Ahora sí. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Pablo se encontraba en Listra predicando el Evangelio y su predicación provocó algo en un hombre. Tal vez habían muchos cojos en su ciudad o muchos necesitados que al igual que este hombre escucharon la predicación, pero solo en él tuvo un efecto. El secreto está en cómo muchas escuchas la palabra cuando es lanzada. Este hombre oyó realmente y muchos escuchan, pero no oyen, es decir, les entra por un oído y les sale por el otro. La palabra tiene el poder de crear milagros sobrenaturales, pero todo depende de nuestra fe. Lo impactante de esta historia es que la fe se puede ver. En el mundo espiritual, el Señor está buscando ver esa fe en su palabra para obrar milagros en tu vida. La fe en la palabra de Dios hizo que un hombre cojo de nacimiento no solo se levantara, sino saltara y caminara. No hay nada imposible para Dios, no importa tu situación, no importa cuánto llevas en ese estado, si hay fe al escuchar la palabra podrás ver lo sobrenatural en tu vida. Que hoy el Señor, al ver tu vida, vea cómo Pablo vio a este hombre. Pablo fijándose en él, en sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Listo. Vamos a terminar con una Amén. oración, clamándole al Señor que nos pueda dar hoy estos principios, estas cualidades que vimos tanto en este hombre como las que vimos en Pablo, como las que vimos en los hijos de Israel en el libro de Josué, como también en la que vimos en Job.
Entonces, amado Dios, Señor, yo te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy yo te pido por mi vida, por la vida de María Eugenia, por la vida, Señor, de cada hombre, mujer o niño que vea, Señor, este devocional. Señor, yo te pido, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, ayúdanos a poder oír de una manera diferente tu palabra, que a partir de este día, Señor, cada palabra que leamos sea diferente la forma como la escuchemos, Señor. Padre, que tú puedas hallar en nosotros la fe que viste en este hombre para que puedas obrar el milagro. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en la área que sea, Señor, en el área de la salud, en el área financiera, en el área familiar, en cualquier área. No hay absolutamente nada imposible para ti. Si pudiste dar pie, Señor, movimiento, restaurar algo que este hombre nunca tuvo, Señor, porque él nació, Señor, cojo de nacimiento, él nació lisiado y tú hiciste un milagro de renovación, algo que nunca había estado en él, se lo diste. No hay absolutamente nada imposible que tú puedas hacer, Señor, pero yo te pido, Dios, que hoy tú nos des esa fe que tuvo este hombre, danos la capacidad de creer, danos un corazón como el que tenía Pablo, un corazón fiel, un corazón que pueda ser, Señor, transformado al punto de estar dispuesto a dar aún su propia vida por ti, Señor, que aún podamos ver los tiempos difíciles como una bendición. Amado Señor, yo te pido, danos un corazón como lo tuvo, Señor. Oh, Padre, que nuestra vida esté siempre delante de ti, que aunque vengan tiempos difíciles, con todo y eso nuestro corazón siga confiando y siga, Señor, creyendo que en algún momento tú, Señor, obrarás, que todo lo que viene, como dice tu palabra, obrará para bien, aunque no lo entendamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder cumplir tu palabra y hacerte fieles todos los días de nuestra vida, que como tú decías, Señor, en el libro de Josué, que en la medida que tú más nos levantes, más humildes, más dependientes de ti seamos, que aún recordemos lo que pasó con otras personas que fueron infieles y que en el momento que quizás estemos tentados a dejar todo tirado, Dios, que nuestros pies se detengan y que decidan, Señor, sostenerse teniendo ese temor reverente a ti, Señor. Padre, tú eres hermoso, tú eres un Dios sobrenatural, un Dios que nos amas y que no mereces nuestra infidelidad. Ayúdanos, te lo clamo en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, hoy sea vida, Dios, que hoy tú quites la parálisis de los que quizás estamos en este tiempo escuchando y haciendo este devocional, que hoy puedas restaurar aquello que no tuvimos, aquello que se dañó, aquello que perdimos, quizás por nuestro propio pecado. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, te pido que en cada casa la presencia tuya venga y traiga restauración, sanidad, prosperidad, venga y traiga protección, Señor Padre, que tú hagas nuevo todo lo que necesitamos, Dios, te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, Amén, Martita. amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los animamos a que continúen con nosotros cada día y que podamos seguir en este tiempo de crecer con Dios. Marita, bendiciones. Feliz tarde para todos. Bueno, gracias, chao.